Qué difícil es entendernos. Recién hablábamos con Colombia. ¿Qué? Hay un plan estratégico, necesitamos producir, necesitamos exportar. Allá vamos. El camión y el tren trabajando a la par, sin problemas. Uno se nutre del otro y viceversa. Perdón, ayer en el Zoom... Bueno, sí, pero se quiere. Eso se está intentando. Estaba la cámara ferroviaria, sí. Y estaban los transportistas, y estaban los logísticos. ¿Qué dijeron? Queremos subirnos al tren. Dependía de... ¿Cómo se llama el diputado? José... ¿Tortorielo? No. ¿Qué diputado? A nivel nación. Depende de... ¿De Massa? De Massa. Y sería... ¿Transporte depende de Massa? Claro, habría que ver. Pero bueno, siguiendo esta locura y siguiendo esta línea que hemos trazado en este anteúltimo programa de este año, vamos a hablar con el señor Claudio Molina. Él es contador público especializado en agronegocios y energía y es un estudioso de temas históricos ferroviarios. Y en esta tarde vamos a tener la posibilidad de hablar con él o de debatir con él un poquito en estos 20 minutos que nos quedan de programa del famoso o mal nombrado Plan Larkin. Buenas tardes, Claudio. Iván Juárez, Oscar Urrutia, gracias en esta tarde por hablar con usted. Buenas tardes, Iván. Buenas tardes, Oscar. Para mí es un gusto, un honor poder compartir estos minutos con ustedes. Realmente hemos hablado en esta semana que pasó y hoy con las diferentes situaciones que tenemos en Argentina y por qué somos un país tan difícil en concretar no sueños, sino realidades que hacen que el país crezca. Bueno, la respuesta, Iván, es muy subjetiva. Yo considero que Argentina desde fines del siglo XIX se fue construyendo con ciudadanos que arribaron. La mayoría de nosotros tenemos un 50% de sangre española y otro 50% de sangre italiana, un poquitito de sangre francesa. Si vamos hacia Misiones vamos a encontrar en Oberá el crisol de razas. Hay otras colonias suizas, alemanas, pero bueno, todavía no hemos logrado ser una nación, parece ser, ¿no? Porque si uno lo evalúa a lo largo del tiempo, fuimos Estado antes que nación y todavía tenemos mucho que aprender. Estamos construyendo constantemente políticas para la próxima elección, políticas que no son de Estados. Las políticas de Estado que son fundamentales pasan a ser la excepción en este país, que deben trascender la política. Debemos lograr una lista de consensos básicos y no tocarlos, cualquiera sea la orientación política del gobierno de turno. Eso nos va a permitir revertir. La inversión tiene que ser la variable dinamizadora en esta etapa de la Argentina, donde hace falta muchísimo trabajo, donde los jóvenes no encuentran ese primer trabajo, lo que están trabajando están muy preocupados por su futuro y bueno, tenemos que cambiar. Si seguimos haciendo lo mismo que hicimos en las últimas décadas, los resultados son esperables. Claudio, vamos a hablar sobre un poco sobre esto que usted plantea y sobre el plan Larkin y quién fue Larkin y por qué se lo mal menciona. Pero antes de llegar al meollo de esta cuestión, es importante hacerles conocer que Larkin fue el responsable de la modernización de los ferrocarriles en Francia, en Alemania y en Japón. Mal entendido, mal interpretado o diferente en Argentina, es el gran debate. Bueno, efectivamente Larkin fue un general del ejército estadounidense. Cuando arriba al país en 1961 ya estaba retirado, tenía como ingeniero una gran experiencia en logística y en transporte, y el trabajo que se hizo no lo hizo él solo, él fue el director técnico de un equipo. Se había constituido allá por fines de los 60 un grupo de planeamiento del transporte a cargo del al ministro de Obras Públicas, y el gobierno argentino a mediados de los 60
durante la presidencia de Arturo Frondizi, contrata 3 consultoras, una de las cuales, norteamericana, era de la cual participaba Thomas Larkin, pero había una holandesa y una italiana. Habría que hacer un poquito de historia cómo se llegó a esa situación en ferrocarriles en ese momento, ¿no es cierto? Sí, realmente uno por ahí desconocía el resto de la historia, pero hoy creo que estamos viviendo una guerra con respecto a el ferrocarril. Lo hemos destruido. Sin duda. En aquel momento había una transición tecnológica, claro, que fue también muy resistida. Recordemos que el vapor se iba definitivamente y para media y larga distancia se consolidaba la locomotora diésel eléctrica. Eso implicaba un cambio rotundo que llevaba también a dejar sin empleo a mucha gente y había que reubicarlas, y ese fue el gran problema. Hoy también estamos viviendo una transición tecnológica entre el motor de combustión y el motor eléctrico, y esto puede generar muchísimos problemas para toda la industria autopartista, para las estaciones de servicio y demás. Hay paralelismo. Además, los actores, paradójicamente, son los mismos: compañías petroleras y compañías automotrices. Recordemos que allá durante el gobierno de Frondizi se habían instalado 10 fábricas automotrices en Argentina, que a la postre justificaron el 80% del crecimiento industrial que se registró durante esos 4 años de Frondizi. Entonces había tensiones muy grandes. Si queremos ponerle un título jocoso, podríamos decir que el general Larkin, con el respeto, simplemente para distendernos, es algo así como haber puesto a Ramón Díaz de árbitro de un partido River Boca, es decir, venía con toda la carga del tema de ser general de Estados Unidos, la orientación en ese momento de Estados Unidos muy fuerte hacia los derivados del petróleo y hacia la industria automotriz. Se había generado la sensación que el ferrocarril era un transporte del pasado y se apostaba todo al automotor. Sí, pero qué ironía, ¿no? Porque Estados Unidos la mayoría de las cargas se mueve en tren. Así es, Iván, alrededor de cerca de un 50% del total de cargas van por ferrocarril. En Argentina vamos a suponer unos 20 millones de toneladas sobre 1.550 millones de toneladas en todos los modos que se mueven formalmente en el país. O sea, la participación nuestra en el ferrocarril es insignificante, pero recordemos que el ferrocarril en 1927 llegó a transportar 44 millones de toneladas, no tenía desarrollado una red caminera. En el 32 se crea la Dirección Nacional de Vialidad, se crean los tributos a los combustibles para financiamiento de la red caminera. Veníamos con una ley Mitre del año 1909, a través de la cual se establece por primera vez tributos para los concesionarios privados de ferrocarril, un 3% del producto líquido. Esa ley de promoción vencía en el 40 años después, es decir, en 1949, y el transporte automotor venía creciendo y mientras tanto el ferrocarril venía cayendo muy rápidamente su participación por aquellos años. Cuando asume Frondizi, el gran problema es que el déficit de todo el país estaba justificado en un 75% por el déficit ferroviario. Entonces, ahí hay una definición. ¿Qué política ferroviaria le hace falta al país? Si los ferrocarriles, como yo creo, son esenciales y tienen que tener un sustento estatal de hasta tanto por ciento del PBI, la mirada es una. Ahora, si queremos que funcione con las reglas de libre mercado, la mirada va a ser otra. En este momento estamos con una cobertura de los costos en el piso histórico. En aquel momento se venían retrasando las tarifas, primero por parte de los privados, porque no podían competir contra el automotor. No olvidemos que el ferrocarril nació para sustituir a las carretas y tenía una participación prácticamente monopólica si lo miramos en conjunto. Las tarifas con inflación y demás se fueron retrasando y eso aumentó el déficit operativo. Y el problema que disparó el plan Larkin fue justamente una necesaria reestructuración.
El otro día, en estas cosas locas que hay en internet, busqué el discurso del 6 de junio de 1961 del presidente Frondizi, y uno puede ver ese paralelismo que había en los años 90. Pareciera que Argentina cíclica. No, pero que caminó dos caminos paralelos pero diferentes. Uno buscando el posicionamiento del tren, y el otro, por el otro lado, sacar el tren porque no sirve. Y en el medio nos quedamos y así estamos. Sí, quiero destacar que la gran huelga, la famosa huelga del gobierno de Frondizi de 42 días, que nació el 30 de octubre del 61 y se extendió hasta el cierre, donde hubo una mediación de la Iglesia Católica a través del arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Antonio Cajiano. Esto se formalizó a través del decreto 11.578 del 61. Bueno, depende de qué punto de vista se mire, pudo haber sido un logro del sindicalismo de entonces de haber parado el plan Larkin. Mientras tanto, no se pararon los retiros voluntarios y despidos, que alcanzaron a casi 54.000 agentes en ese momento, y el plan Larkin se abortó formalmente, pero después se terminó aplicando en distintas etapas, fundamentalmente en la época del proceso de reorganización nacional, entre el 76 y 77, y después durante el gobierno de Carlos Menem, en el 93, con un periodo de diferencia de 16 años, 2 veces, se termina aplicando. Si uno lee a fondo lo que establecía la consultoría del Larkin y las demás consultoras que lo acompañaron, prácticamente se llevó adelante un plan de manera desordenada, porque la propuesta de construir caminos arriba de los ramales que se abandonaran, en general no se cumplió, y quedaron muchísimos pueblos sin nada, sin transporte. Veamos casos testigos como el de Beguerí, en el partido de Roque Pérez de la provincia de Buenos Aires, que era la perla del provincial, de Ferrari, en el partido de San Cayetano, sí. Pampa, en el límite con La Pampa, el partido de Rivadavia, provincia de Buenos Aires, Aumboní en Chaco, el caso de los talleres de Tafí Viejo, los talleres de Laguna Paiva. Realmente se termina aplicando de una manera muy desordenada y muy dañina para el país. Sí, uno ve todo lo que nos pasó y nos vamos al 2021, donde Canadian Pacific y Canadian National luchan por quedarse con la línea Canadá, Estados Unidos, México. Qué contrariedad, ¿no? Porque ellos hablan de unir 3 países y nosotros no podemos llegar a Zapala. Sí, Iván, realmente es así. En una entrevista anterior tocamos tangencialmente el tema de Zapala. Conozco de tu preocupación, muy válida, y es un tema estratégico para el país. Como bien lo aclaraste días pasados, está la ley promovida por Lorenzo Pepe, que nunca se llevó adelante, a pesar de ser una ley de la nación, para unir el paso de ahí cerca de Zapala, de Pino Achado a Lonquimay, y bueno, y hay muchísimos ejemplos a lo largo de la historia de cómo no se cumplió con lo que el propio Congreso de la Nación dictó. Realmente tenemos que replantearnos seriamente. El tema ferroviario ha sido clave para el desarrollo del país, y en la nueva etapa lo sigue siendo, y cada vez más. Y está la cuestión ambiental, que es un tema central de cara al cambio climático, o sea, el compromiso que fueron asumiendo las naciones, y justamente el ferrocarril es el transporte más eficiente. Sí, la ley es clara, destínese los fondos. Y con respecto al tema de la contaminación, creo que vamos al revés. No pensamos en el futuro. Hacemos una vía nueva y ya tenemos que estar pensando en hacerle las catenarias. Europa 2025-2030, Alemania desaparece la nafta y el gasoil. Sí, mientras tanto tenemos un doble o triple estándar. Si uno analiza a fondo el proyecto de movilidad sustentable que presentó el gobierno, y tiene muchísimas falencias y son contradictorias con las propias metas que el mismo gobierno asumió ante la comunidad internacional. Entonces,
Esto es parte de lo que explicabas al inicio, esta Argentina contradictoria, ¿no? Sí, por eso yo le decía de caminar por dos vías diferentes en dos modelos en tan poco tiempo, porque a continuación de que se deja el plan Larkin, se instala en Córdoba, se instala Fiat Matterfeld, que en 2 años manufacturó 300 coches motor, 500 coches y 150 tipo eléctricos. Verdaderamente, había por un lado querer dejarlo y por el otro lado la necesidad de que precisaba el país los trenes. Sí, y los eléctricos fueron exportados a Chile y funcionaron hasta hace muy poco tiempo. Ese material rodante tuvo muy buenos resultados. Eran unidades eléctricas, realmente fueron muy positivas y en Argentina nunca las usamos. A veces uno no sabe si reír o llorar porque usted manifestaba el tema del crisol de razas. Pero hay otros países que también le pasó lo mismo y tienen otra visión, ¿no?, del crecimiento. Sí, pero Iván, hay que sumar los fuertes conflictos de intereses que nos condicionan, las influencias que tienen sobre el poder de turno, cualquiera sea la ideología, superan lo imaginable. ¿Pasarán otros países? No sé, uno como el caso de recién puede hablar con Colombia y ellos donde su gran problemática es la geografía y como hablábamos con Iván, tres cadenas de montaña. Nosotros tenemos un país llano, un país vasto, un país realmente para crecer en áreas ferroviarias, en todas las áreas del transporte sin tener que luchar con esos inconvenientes. Y estamos decreciendo. Y vamos, hoy al principio de las notas hablábamos con el señor Badraco del caos que en este caso es Ferrosur como concesionario, 6 descarrilos en 6 días, y es lamentable para el tipo de país y para la economía que queremos desarrollar. Y la necesidad que tenemos de transporte y de logística. Hablábamos de el camión se quiere subir arriba del tren porque ya los costos superan las ganancias. Entonces, a ver, muchachos, tenemos una necesidad. Bueno, basta, ya está. Ya la pandemia ya pasó, tenemos que empezar a recuperarlo. No sé, qué sé yo, por ahí capaz que uno sueña. No sé qué dice Claudio. Bueno, comparto. La incertidumbre que tenemos es muy grande, eso está condicionando la actividad económica cuando uno la mira desde el sector privado. Y la primera pregunta es, ¿quién va a poner la tarasca en serio? Si realmente con estas condiciones que uno invierte y a los 5 minutos cambian las reglas de juego, o muchas veces invierte aquel que tiene asegurado ganancias que son incompatibles con la producción, es decir, se le aseguran retornos rápidos y esa es la verdadera inversión. La otra es la de reposición de equipos, son negocios que están operando hace muchos años, pero hemos llegado a pisos del 12% del PBI de la inversión nunca vistos, y sin inversión no tenemos futuro, Sí, anoche compartíamos con un grupo de empresarios un Zoom y nos decía, ¿no? El ingreso por cápita del país y lo comparábamos, nos comparaban en gráficas, en 106. Números reales. Sí, más allá de los números, ¿no? Pero la realidad es esa. Sí, que evidentemente cómo nuestra realidad es tan diferente cuando somos deberíamos ser una potencia. Y además hemos tenido conductas pendulares que nos han perjudicado significativamente. Es fundamental que nosotros, como dije al inicio, definamos el rol del PBI, del ferrocarril en Argentina, con mucha claridad, mirando con una visión de faros largos, y cuánto del PBI le tenemos que destinar, porque si no cambia la política partidaria y viene una visión totalmente distinta y va a haber, en este momento, las tarifas no cubren ni el 10% de los costos operativos medidos en forma global, entonces estamos en una situación económica medida si fuera a nivel de contabilidad del sector privado, peor que cuando llegó Larkin. ¿Cuántas cosas tenemos para cambiar, no? ¿Tendremos un 2022 diferente? Esperemos que sí.
Tenemos necesidades, necesitamos el tren, pero no porque seamos ferroviarios, porque nos gusta el tren, la bocina o qué sé yo. El tac-tan, tatán, tatán. Necesitamos que la logística pueda bajar los costos y de esa manera los pueblos, con sus pequeñas y medianas empresas, empiecen a producir más de lo que pueden producir. Hablábamos con Zapala, porque estamos locos por Zapala, donde los empresarios decían, si tenemos el tren podemos invertir y producir 3 veces más. Si no tenemos el tren, no podemos producir. Ellos pueden exportar, porque lo que ellos hacen es un saldo exportable. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Es tan difícil tomar decisiones? Sin dudas, el ferrocarril es estratégico e imprescindible para el interior profundo de la Argentina. Y hablamos de federalismo, pero en la práctica no logramos salir del relato. Sí quiero destacar que en los últimos años se ha producido un proceso de inversiones ferroviarias importantes que están teniendo un volumen significativo si uno lo mide en términos históricos. Ese proceso se tiene que consolidar y uno de los temas es también ser muy previsible y no comprar de manera espasmódica, ¿no? El material rodante como ha ocurrido en los 50 y 60. Señor Claudio, se nos terminó el bloque, se nos terminó el programa, verdaderamente agradecidos por su tiempo. Desde acá le deseamos unas excelentes fiestas, tanto Navidad como Año Nuevo, y que el 2022 en algún lugar, en alguna radio, nos podamos encontrar dialogando y viendo qué se puede mejorar. Bueno, Iván, Oscar, yo les agradezco muchísimo por esta posibilidad y si me permiten quiero mandarle un gran saludo a mi profesor Carlos Pérez Darnó, de quien aprendí muchísimo. A ustedes muchísimas felicidades, a toda la audiencia y que no perdamos la esperanza que Argentina va a revertir este proceso que nos tiene tan preocupados desde hace por lo menos una década. Muchísimas gracias. A ustedes. Bueno, se nos fue un programa más de La Voz del Riel. Sí. Un saludo a cada uno de los que nos está escuchando, a cada uno de los oyentes, que tengan un excelente fin de semana y bueno, será hasta el próximo sábado si Dios quiere. Exactamente. Un saludito a Miguel, por si nos está escuchando, que se recupere y esperemos verlo pronto. Y a todos gracias, a don Jorge Luis Martín, que está paseándose por Montehermoso, por las costas. Así que muchísimas gracias al señor operador. Muchísimas gracias. Un beso a mi compañera de vida. Casi se olvida. No, por favor. Y hasta el sábado que viene, si Dios quiere.